Y empezamos a recapitular un poco entonces que estamos recorriendo los aforismos de yoga de Patanjali, ¿no? Que se los llama los sutras, y estamos en en el primer libro, que es el Samadhipada. Y el Samadhipada habla de la concentración, ¿no? Del Samadhi es esta posibilidad de la mente de volver a de volver a la fuente. Y cómo puede ser utilizada la mente como herramienta de ascenso. Y habíamos visto y habíamos estudiado juntos la constitución del ser humano, habíamos estudiado la materia, habíamos estudiado la mente, los sentidos, ¿no? Como órganos de percepción em, y de interiorización del mundo manifiesto. em, y la vez anterior habíamos hablado de dos instancias, los atributos que tiene la mente para consolidar y para reformular o sintetizar la realidad, que son eh, el sueño, ¿no? Y la memoria. Y hemos dicho que el sueño era ese estado de retraerse de la realidad concreta para ir al interior, ¿no? Y poder sintetizar las experiencias que tuvimos durante la vigilia. Y es un pequeño estado de conexión con el vacío, ¿no? Donde la mente se repliega hacia el interior de sí misma. Y habíamos también hablado de la memoria, ¿no? Y habíamos dicho que la memoria es esta capacidad que tiene la mente de retener una experiencia pasada, congelando su contenido para que no se escape. Y sobre esta memoria podemos constituir, ¿no? La realidad, no solamente el tiempo físico, sino el tiempo, ¿no? Lineal, no solamente un espacio, perdón, no solamente un espacio físico, sino también de una linealidad del tiempo, ¿no? Entonces, la mente con estas herramientas permite construir a través del sueño una memoria, ¿no? A través del sueño, un espacio externo donde vivimos en la afuera y un espacio interno. Si no estuviera esta posibilidad de replegarse hasta el interior, solamente estaríamos afuera. Pero la posibilidad de replegar de nuevo la conciencia a nuestro interior crea el espacio, de cierta forma, ¿no? Crea el espacio. Y la memoria, que es esta posibilidad de que la conciencia se proyecte en un punto y tenga una linealidad de experiencias, ¿no? Esto está hecho por la memoria, si no viviríamos en un continuo presente, ¿no? Hace que podamos abrir y expandir el tiempo, ¿no? Entonces ahora, con estas dos cualidades, ¿no? Con estas dos posibilidades de la mente, vemos que la mente está proyectada en una coordenada de espacio y de tiempo. Y son estas dos cualidades de la mente, eh, la posibilidad de replegarse, que es lo que nosotros conocemos como sueño, pero volver a sí misma, ¿no? Replegarse, la que crea un espacio, ¿no? Y es la posibilidad de congelar las experiencias eh, y poder retomarlas, ¿no? Las que crean un tiempo, ¿no? Entonces, en este coordenado de tiempo y espacio es donde la mente va a desarrollar su experiencia en este proceso que llamamos experiencia humana o vida, ¿no? Y hasta ahí habíamos recapitulado y hablado, completando el aforismo, si estoy bien, el número 10, ¿no? No, perdón, 11. Con el 11 habíamos hablado de la memoria. Y hoy íbamos a seguir adelante con el aforismo 12, ¿no? Y el aforismo 12 habla eh, de el control, ¿no? Y el control, controlar, ¿no? A través de la mente, controlar
esta posibilidad de proyectarnos en el espacio y esta posibilidad de vivir la linealidad del tiempo. Y dice que este control se hace por la práctica y por el no apegarse. Entonces, dice el control de estas instancias se realiza a través de la práctica y del desapego. Entonces, acá, bueno, entramos en un concepto importante porque hablamos de la mente inferior, ¿no? Y hablamos de que tenía esta posibilidad, ¿no? De proyectarse. Entonces nos proyectamos en estas coordenadas temporoespaciales. Pero ahora, lo que nos dice Patanjali es que para poder tener maestría sobre la realidad en la que estamos proyectados como conciencia, necesitamos practicar, salir de la realidad y entrar, ¿no? Y necesitamos también practicar no quedar apegados a solamente las instancias de la vida concreta, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos está proponiendo ahora que la mente se transforme en un observador de sí mismo, donde puede entonces darse cuenta que no es solamente la realidad material, que no es solamente el cuerpo físico, y empezar a abrir la posibilidad a la expresión de el alma, ¿no? Y esto se hace a través de la práctica. Y la práctica, ¿no? Está basada sobre todo en tres pilares. El primero es el que hacemos cada mañana, que es la meditación, ¿no? Tenemos la instancia fisiológica de replegarnos, ¿no? Que es el sueño, que es algo que de cierta forma es parte de nuestro proceso biológico, pero cuando hacemos meditación estamos replegando a la mente de las formas concretas de una forma voluntaria. Entonces ya no es un proceso psicológico, es fisiológico, perdón, sino que lo estamos haciendo como forma de una práctica, ¿no? Y también tenemos que estudiarnos, ¿no? Y tenemos que estudiarlos en libros, pero también tenemos que estudiarnos a través de la observación, porque la mente tiende a abarcar tanto espacio, sobre todo la mente inferior, que nos hace entrar en la ilusión que somos solamente la mente, ¿no? Y entonces cuando la mente empieza a reflejarse y a pensar en sí misma, es cuando podemos darnos cuenta que el que está observando, que el que está pensando, que el que está haciendo el proceso es otro que la mente, ¿no? De cierta forma tomamos distancia y asumimos una posición de observador con respecto a todos los procesos que incluyen la mente. Entonces, no, lógicamente, si observamos a la mente, el que está observando es otro. Recuerdan que habíamos hecho esta analogía de la mente como una superficie de agua, como un lago, ¿no? Estamos inmersos en el lago, que es nuestra realidad cotidiana, ¿no? La mente es esta herramienta que lo está sintetizando, integrando y comprendiendo en nuestro interior, pero cuando salimos del lago y observamos al lago, abrimos la posibilidad, la realidad de la existencia de otras instancias. Y estas otras instancias es lo que llamamos el alma, ¿no? Em, y hoy quiero introducir, porque habíamos ido introduciendo, ¿no? De a poquito conceptos nuevos y habíamos introducido juntos este concepto de los vitris, que era el cambio, ¿no? El cambio, cuando la mente tiene una ola de pensamiento y se crea una ola en la superficie de esta gran superficie de agua que es la mente, ¿no? Hay un estado de cambio, salimos del estado primitivo, ¿no? Y a esto se lo llamaba, a todos estos procesos de cambio se lo llamaba vitris. Y hoy quiero introducir otro nuevo concepto que es el concepto de samsara, ¿no? Los vitris son todos los cambios
Y el samsara son todas las impresiones. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que interiorizábamos el mundo externo a través de los 5 sentidos, que eran ¿no? Como los pseudópodos, las tecnologías que tiene la mente para percibir la realidad material, y las impresiones, ¿no? Son los samsaras. Entonces, los samsaras son las impresiones que recibe la mente a través de los sentidos de la realidad externa, tridimensional, material, ¿no? Y habíamos también hablado, y vamos a volver a ver el concepto, que estas impresiones generalmente se repiten en nuestra vida cotidiana y van dejando marcas, ¿no? Y hacen que la mente empiece a transitar siempre los mismos caminos. Y esto es lo que forma los hábitos, ¿no? Entonces, si cada mañana nos levantamos y tomamos un café, ¿no? Que nos activa para salir al día, esta impresión del olor, del gusto del café, de la activación de la cafeína en nuestro cuerpo, va a hacer que nos sintamos bien y que caigamos cada día a repetir el mismo ritual de tomar el café. Y esto va creando hábitos, ¿no? Todas estas sensaciones que son el olor, el aroma, la sensación que nos da el café, son los samsaras, son estas impresiones en nuestro cuerpo físico que hace que tomemos el hábito de tomar un café a la mañana, ¿no? Por eso se dice que los hábitos son una segunda naturaleza, ¿no? Porque vamos creando nosotros patrones de conducta y patrones repetitivos de reacciones que hacen que eh, la mente te guste caminar, transitar por ciertos caminos. Y finalmente, en nuestra vida cotidiana, lo que somos, ¿no? En lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, si lo empezamos a reflexionar, hay un montón de hábitos, ¿no? Es casi nuestra vida cotidiana, es una sucesión de hábitos. Desde que nos despertamos vamos haciendo y repitiendo las mismas cosas. Em, y de cierta forma, esto le hace a la mente estar tranquila, porque la mente necesita patrones repetitivos que puede reconocer para decir está bien, vamos por el buen camino. Entonces, a través de los hábitos, la mente puede predecir lo que va a pasar. Yo me tomo el café y sé que voy a tener la energía para salir adelante, ¿no? Durante el resto del día. Entonces, la mente tiende a caminar siempre por los mismos caminos y a repetir los hábitos porque son cosas que son predecibles, ¿no? Y nos hacen sentir en seguridad. Em, entonces, los samsaras son, finalmente, si lo piensan, ¿no? ¿Qué es esta impresión? Es esta reacción química, ¿no? Que llega a la mente que nos hace una cierta onda de reacciones químicas que nos hacen sentir eh, estamos por el buen camino, ¿no? Estamos por el buen camino porque finalmente eh, hicimos el café, lo tomamos, tuvimos el resultado de sentirnos reenergetizados, podemos seguir adelante y salir a nuestro día. Y finalmente, ¿no? Estos samsaras y la forma, estas percepciones y la forma en las que respondemos a estas percepciones hacen que vayamos modulando una forma de ser, un carácter, ¿no? Y esto también podemos llevarlo no solamente a las percepciones físicas, pero a las percepciones también emocionales, ¿no? A la forma en que reaccionamos, no solamente a los sentidos físicos, sino también a las emociones que nos van tocando. Cuando viene alguien y nos dice que necesita ayuda, toca nuestra fibra vulnerable y compasiva y reaccionamos ofreciendo nuestra ayuda, por ejemplo. Entonces decimos, esta persona es compasiva, ¿no?
Entonces va forjando un carácter. Habrá otro que si lo molestamos cuando está durmiendo se pone de mal humor, ¿no? Porque necesita su tiempo de descanso. Entonces decimos a la mañana, si lo despertamos, tiene un carácter podrido. Entonces, todos estos hábitos, esta respuesta que tenemos a los samsara, a las impresiones externas, van forjando quiénes somos y van forjando un carácter, ¿no? Que finalmente el carácter es la suma total de nuestra forma de reaccionar a las percepciones externas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza un poco este camino, que es el camino de conocerse a uno mismo, el camino del yoga, se nos pide que también asumamos la posición del observador con respecto a estas tendencias, a nuestros hábitos, a nuestra forma de reaccionar que forja un carácter, y ya habíamos hablado de nuestra reacción en forma de emociones y a nuestros pensamientos, que es nuevo esta ola, ¿no? de, de materia mental que surge en el lago, del agua que es la mente, frente a las impresiones externas que hoy discutimos que se llaman los samsaras, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar no solamente en libros, pero estudiarnos a nosotros mismos en el libro de la vida, ¿no? Abrimos nuestra vida y la empezamos a observar como el observador, empezamos a abrir el espacio para reconocernos como algo más que la mente, como algo más que el pensamiento, como algo más que la emoción, como algo más que nuestro carácter, ¿no? Y como algo más que, em, que nuestra personalidad, y empezamos a asumir la perspectiva del observador, la perspectiva del alma, ¿no? Y empezamos a decir, podríamos hacer las cosas de otra forma, ¿no? Podríamos, por ejemplo, en vez de la mañana empezar em, por decir, este va a ser un día terrible, tengo que, ¿no? Empezar a sufrir por todo lo que va a venir y a medida que abrimos los ojos y nos despertamos, empezar toda esta maraña de pensamientos de todo lo que va a venir y lo complicado que va a ser nuestro día, podemos empezar por abrir, ¿no? Abrir nuestra conciencia a la realidad externa, pero crear un espacio donde sostenemos una posición de observador. Y este es el espacio de la meditación. Entonces, lo que estamos haciendo también con nuestra práctica es, una vez que nos abrimos a esta realidad, asumimos la posición del observador y modulamos, ¿no? Nuestro día para decir, hacemos estos 15, 20 minutos de, de observación, observamos nuestra respiración y nuestra pulsación, que son em, los mecanismos básicos de nuestro organismo como cuerpo físico y fisiológico que mantienen la vida, ¿no? La respiración, el latido, la pulsación, los observamos y a través de observar la respiración y la pulsación empezamos a también observar los movimientos, ¿no? Como estas olas en nuestra mente y lo que generan en nuestro cuerpo de emociones, ¿no? Y ya salimos, cuando salimos de la meditación, salimos de vuelta a la vida habiendo sido observadores. Y tratamos de seguir observando a medida que salimos y nos proyectamos en la realidad em, física tridimensional, tratamos de preservar esta posición de observador, ¿no? Y identificarnos con el alma para poder reaccionar a lo que venga de afuera como almas a través de la mente, ¿no? Entonces, ya no somos la mente solamente que está accionando y reaccionando de forma casi reactiva, sino que somos una conciencia que está utilizando la mente con un propósito, ¿no? Para reaccionar a la realidad, a lo que la realidad nos va presentando.
Y entonces esta práctica, me parece tan sencilla, permite que podamos ir eligiendo qué caminos vamos a seguir y que no orademos siempre el mismo surco, ¿no? Como el caballo que vuelve, ¿no? Al establo, sino que podamos decidir tomar otros caminos y crear nuevos hábitos que tengan que ver más con esta nueva percepción de la realidad que nos pone como almas. Nosotros no somos solamente una personalidad, no somos solamente un cuerpo físico, somos un alma, entonces podemos empezar a crear nuevos hábitos que tengan que ver con esta forma nueva de conciencia que tenemos, donde somos un alma. Em, y a través de ir cambiando los hábitos, vamos cambiando nuestro carácter, ¿no? Y este carácter es lo que le da el tinte a nuestra personalidad. Entonces también vamos cambiando qué es lo que estamos proyectando como personalidad, ¿no? Y pasamos a ser un alma que se pone, ¿no? Un traje determinado de personalidad para asumir un rol en esta coordenada temporoespacial que creó la mente, ¿no? Pero estamos ya, aunque sea, no les digo, siendo almas, pero asumiendo, ¿no? La perspectiva del alma. Denme un minuto que voy a cargar el teléfono, si no nos vamos a quedar desconectados. Entonces ven cómo a través de este nuevo, de esta sucesión de eventos que parecen tan sencillos, finalmente lo que vamos haciendo es recrearnos a nosotros mismos, ¿no? Desde otra posición y habilitamos la posibilidad de la existencia de nosotros como alma. No teóricamente, sino con algunos hechos concretos, ¿no? Que van activando una pequeña, ¿no? Em, un pequeño movimiento que se expande, ¿no? Como si esta posibilidad de crear este espacio de la meditación, que es un hecho concreto, es como si tuviéramos una, ¿viste? ¿Vieron esos dominós que se ponen las fichitas de dominó eh, paradas? Activamos un movimiento puntual y ese movimiento puntual se expande, ¿no? Y hace caer un montón de fichas de dominó en múltiples sentidos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hicimos fue cambiar la perspectiva, empezar a cambiar la perspectiva desde la cual estamos mirando la realidad. Entonces, esto es lo que nos dice un poco el aforismo número 12. Cuando podemos controlar, ¿no? Las instancias de proyectarnos físicamente en una realidad y observar la linealidad de la memoria, cuando podemos controlar estas herramientas que son finalmente las herramientas de la mente, ¿no? A través de la práctica y a través del no apego. Y el no apego, vamos a verlo en profundidad más tarde, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con decir, la mente tiene la necesidad, como si fuera una mano, tiene la necesidad de tomar las experiencias y congelarlas, ¿no? Y decir, esto siempre fue así, ¿no? Y de cierta forma, es una cualidad importante de la mente porque nos da la posibilidad de prever, ¿no? Y esto lo aprendimos desde chicos, cuando dijimos, si yo toco el fuego me voy a quemar. Entonces tengo que protegerme, es un mecanismo también de protección, ¿no? Si yo veo que estamos en invierno, ¿no? Por ejemplo, con lo que nos contaba Adri hoy, si hay nieve afuera, atención, tengo que prepararme, tengo que salir equipado, tengo que ir despacio. Atención, porque todas esta posibilidad que tiene la mente de fijar experiencias previas y de cierta forma predecir lo que va a pasar es lo que nos permite también tener una seguridad, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, la trampa de esto es que si caemos solamente en ser la mente,
vamos a repetir siempre las mismas experiencias, ¿no? Y y esto nos limita nuestra posibilidad de cambio y de actuar y de reaccionar de forma diferente, ¿no? Em, entonces, cuando pasamos a ser los observadores, sabemos que este es un instrumento, no quedamos dominados por el instrumento y podemos nosotros como alma decidir cuándo lo utilizamos este instrumento. Em, Cuando quedamos apegados a las formas, finalmente estamos siendo dominados por instancias que no son la totalidad de quién somos, ¿no? Si estamos apegados a las sensaciones físicas, ¿no? Estamos dominados entonces por la búsqueda constante de placer físico, de bienestar físico. Si estamos dominados por las emociones, vamos a tratar siempre de estar en un territorio sano emocionalmente y que no nos traiga elementos ¿no? de disconfort, que no nos sentamos ni abandonados, ni dolidos, ni desamparados, ¿no? Y si estamos por ahí dominados por la mente, vamos a tratar de disminuir al mínimo todos los riesgos y de tener control, ¿no? Que no haya ningún imprevisto, ¿no? Pero la mayoría de las veces, ¿no? Cuando saltamos de una estancia evolutiva a la otra, al próximo paso, ¿no? Cuando vamos de primero a segundo grado o de séptimo a secundaria, siempre hay un disconfort, porque tenemos que atravesar caminos que que son desconocidos. Entonces, finalmente, ¿no? El proceso de trabajo sobre uno mismo, de evolución, hace que tengamos que inevitablemente atravesar zonas de desconfort, de riesgo, son territorios nuevos, ¿no? Si no salimos de nuestra casa al mundo, nunca vamos a poder expandir de cierta forma nuestra conciencia, pero este hecho de salir implica implícitamente un riesgo. Entonces, el apego al bienestar, al confort, a la seguridad, bueno, a todas las cosas, ¿no? A las cosas materiales, pero también a las cosas, ¿no? La seguridad emocional y la seguridad mental, hace que, de cierta forma, son impedimentos, ¿no? Para abrirnos a nuevas realidades de existencia en nosotros mismos, ¿no? Para ampliar nuestros horizontes. Entonces, de cierta forma, cuando empezamos a crear este espacio donde somos otra cosa que la mente, eh, podemos también tomar control de nuestra mente e invitarla a que se desapegue de ciertas cosas y a tomar ciertos riesgos, ¿no? Para salir de lo que hizo siempre nuestra tribu, porque finalmente es una experiencia personal, pero también es una experiencia humana, ¿no? Que nos dice, bueno, repetimos siempre el mismo proceso, la tribu siempre cazó en este lugar, ¿no? No se aventuró más allá. Pero la evolución también como especie está dada por aventurarnos, ¿no? A cosas nuevas, ¿no? Y que estas travesías a territorios inexplorados vayan constituyendo instancias de expansión de conciencia. Entonces, esto nos dice el aforismo número 12 que dice, a través del control de la mente, por la práctica y el desapego. El desapego es la posibilidad de sacar a la mente, ¿no? De un hábito y poder decidir hacer un cambio y no estar siempre apegados a las mismas rutinas. Y de cierta forma, no quiere decir que no podamos repetir el café de la mañana, quiere decir que nos transformamos nosotros, ¿no?
en los que vamos a elegir si lo que nos conviene en este momento de nuestra vida es tomarnos un café a la mañana o no. Y podemos dejar de tomar, pero no tenemos una dependencia. Podemos decir, mira, hoy no voy a tomar el café. No quiere decir que por ahí no lo tomes cada sábado, pero sino que nosotros nos volvemos los em, maestros, ¿no? Los jefes de nuestro propio sistema. Y no estamos controlados por los patrones repetitivos que crean los hábitos. Entonces, bueno, esto es el aforismo número 2. Y el número 13 dice que a través de esta práctica y del no desapego, ¿no? Lo que hacemos es finalmente estar en continuo em, trabajo y habla no, ¿no? En inglés habla de struggle, que es un esfuerzo, ¿no? En continuo esfuerzo para mantener estas modificaciones de la mente bajo control y a través de la práctica, ¿no? Entonces hay un continuo esfuerzo, un continuo trabajo para mantener las modificaciones de la mente bajo control a través de la práctica. Y Euge, que es nuestra traductora, ¿qué nos cuenta? Dice, se llama práctica el continuo esfuerzo para mantener perfectamente refrenados los britis. Exactamente, que eran las modificaciones, ¿no? Ujú. Entonces, a través de la práctica, o se llama práctica, ¿no? Esta observación continua, este esfuerzo continuo para mantenernos en en posición de piloto del avión, ¿no? Como si la mente fuera un barco y toma el barco, ¿no? Como ahora la inteligencia artificial, ¿no? Que toma control, ¿no? Nosotros como seres humanos debemos decir, no, la inteligencia artificial está trabajando para nosotros y no al revés, ¿no? El barco está trabajando para nosotros, nos tiene que llevar donde nosotros queramos. Nosotros somos el capitán del barco. Entonces, finalmente, este esfuerzo es decir, ponerse, ¿no? Como conciencias, ponerse en el timón del barco y decirle a la mente, yo soy el que está manejando este barco. Y hay un montón de funciones que, por suerte, esto las revimos, ¿no? Las veces anteriores, por suerte, son funciones que son involuntarias, ¿no? Y que son funciones que fuimos adquiriendo como organismos cada vez más complejos a lo largo de la evolución, del proceso evolutivo. Por suerte, por ejemplo, no tenemos que estar pensando en digerir la comida que comimos, ¿no? Porque si tuviéramos que estar pensando en el proceso de digestión, no podríamos dedicarnos a otras cosas más complejas de nuestra función y el rol creativo en esta realidad como seres humanos, ¿no? Tenemos que estar solamente viviendo para digerir. Entonces está muy bien que haya cosas automáticas, está muy bien la posibilidad de que el avión pase en crucero y el piloto pueda relajarse, ¿no? Y pueda no tener que estar en todo lo que tiene que hacer. Y al mismo tiempo que estas plataformas, estas cosas que se hacen automáticamente, ¿no? Estén en función del propósito del alma, de ir al lugar donde queremos ir, ¿no? Y que el vuelo en el que somos pilotos nosotros nos lleve a destino y no de repente que todas estas, los mecanismos que tenemos para asegurar la vida de nuestro vehículo físico como unidad, ¿no? Como cuerpo físico, que no se conviertan en los que determinan el destino hacia dónde vamos. ¿Sí? Entonces, Ceci, esta es un poco la práctica. Sí, perdón. no, acá en lo que lo nombra como aviasa, no lo encontré si habíamos visto ese término, no, No vimos todavía no, Vyasa. no lo ¿Dónde? vimos. Ah, No, 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 en no. mi librito, en el 13 que supongo que es como la función, Sí, dice aviasa es el esfuerzo, como que es la función, claro, la aviasa es lo que exactamente. hacemos, sería algo así. Aviasa es este trabajo de estar nosotros como observador, como capitanes de nuestro barco. Estar diciendo Ah, atención, ¿no? Que no se me vayan las emociones ¿no? Y termine enojado con todo el mundo o que no entrar en procesos mentales, ¿no?
reverberantes y vivir más en el pasado que en el presente, ¿no? Porque estamos pensando en lo que este nos hizo, lo que pasó cuando éramos chicos y lo que, ¿no? Sino estar presentes en el aquí y ahora, reconstituyendo y recreando la realidad, sabiendo que lo que pasó lo tenemos como experiencia y que es, no lo negamos, es finalmente eh, el valioso camino que recorrimos para estar acá, pero no perder el momento que estamos transitando por estar proyectados en la mente en el pasado, ¿no? Entonces ese es el Abhyasa es este trabajo enorme que tenemos, ¿no? De estar en continua observación de lo que está pasando en nuestra mente y de cierta forma también nuestras emociones para asegurarnos que no salgan de control. Porque la mente lo que tiene es que muy fácilmente empieza a circular en laberintos de pensamientos, ¿no? Que nos hacen estar rumiando continuamente. Algo, la mente tiene que estar activa, entonces si no la ponemos en un potencial creativo, tiende a tomar cosas de nuestra realidad y rumiarlas, ¿no? Rumiarlas. Entonces, bueno, como Gracias. observadores estamos observando este mecanismo de la mente para poder ocuparla con aquellas cosas que estén alineadas con nuestro propósito. Y para eso Gracias. tenemos que habilitar, claro, tenemos que habilitar la mente superior. Así que está bueno, ¿no? Que, como hizo Carolina ahora, que compartan ¿no? Estas pequeñas modificaciones que tienen las diferentes versiones de los sutras. No Imagínense me que, acordaba si ya lo habíamos hablado, no lo tenía anotado el no, término, ¿sabés que entonces me todavía apareció acá todavía y no me no acordaba. hablamos no hablamos de Avyasa? No creo, Me no, me aparece parece acá, que sí. no. No me aparecía y bueno, gracias. Así que, bueno, vimos los samsaras hoy, vimos los vitres, ahora vimos la vyasa. Y ¿les parece si hacemos uno más, como venimos de tiempo? Me parece que tenemos algunos minutos, ¿no? Porque finalmente con esto estamos recapitulando, ¿no? Lo que nos está diciendo Patanjali es en qué nos ayuda la práctica, ¿no? Una vez que vimos los mecanismos y comprendimos cómo se organiza la mente y cómo recrea la realidad, está compartiendo ahora cómo la práctica nos puede ayudar a salir de un funcionamiento automático. Y el aforismo 14 dice que, la base, la raíz de la práctica es el esfuerzo constante y continuo con gran amor. ¿No? O sea que nos abre acá otra dimensión. Dice, bueno, sí, hay que estar continuamente, ¿no? El capitán tiene que estar continuamente esforzándose por tener el timón de su barco y a su vez, ¿no? Abre este componente de, con gran amor es con la compasión, ¿no? Y la comprensión de que el resto de su, de su flota forma con él mismo una unidad, ¿no? Entonces el marinero que está a cargo de estribor o babor, o se nos va de eje, se nos duerme, no hace su función, bueno, con este amor lo, lo traemos de nuevo a su función eh, y somos compasivos también con nuestros propios mecanismos. Y Euge, ¿cómo lo dice en español? La práctica se consolida firmemente por dilatados y constantes esfuerzos con vivo amor al objeto de logro. Claro.
Entonces la práctica se consolida, ¿no? A través de este esfuerzo, Firmemente. claro, firmemente, a través de esfuerzos constantes y prolongados. Y también, ¿no? Dice, con el amor hacia la meta, ¿no? Y esto está bueno porque, de cierta forma, también nos hace pensar que em, cuando empezamos este camino, los momentos más difíciles son los iniciales. ¿Por qué? Porque necesitamos crear nuevos hábitos. Y eso, crear nuevos hábitos, requiere energéticamente un montón de esfuerzo, porque quiere decir replegarnos del camino que estábamos transitando, hacer un giro de algunos grados y empezar otro camino em, que a veces nos parece que nos lleva profundo a la selva. Es un camino que tenemos que ir nosotros abriendo nuevamente. Salimos por ahí de los caminos más transitados que nos propone la sociedad, ¿no? La época en la que vivimos, y tomamos caminos que son pequeños senderos en la selva, son caminos menos transitados. Y por eso la importancia de hacer esta práctica en equipo. Porque aunque sea cuando estamos tomando ese camino todas las mañanas, sabemos que hay 5 o 6 personas más con nosotros. Y cuando nos reunimos, ¿no? Para festejar y recibir las energías en los puntos claves del año, en las lunas llenas, en los equinoccios, también tenemos esta posibilidad de recordarnos a nosotros mismos por esta presencia compartida que si bien estamos yendo a territorios menos conocidos y menos explorados de nuestra sociedad, ¿no? Que estamos en grupo y que estamos siguiendo la huella de quienes caminaron antes que nosotros. Por eso también es importante, ¿no? Leer la vida de los maestros, estar inspirados por los grandes seres que hicieron este trayecto antes y que fueron dejando, ¿no? Como hace Patanjali, fueron dejando piedritas, ¿no? En el camino. Entonces llegamos, estamos en medio del bosque y llegamos a un hito y decimos, por acá ya alguien pasó. Se pasó y ya dejó un mensaje. Entonces abrimos el mensaje y decimos, esta es finalmente el camino que quiero recorrer, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen estos grandes seres que recorrieron el camino, nos dejan hitos en el camino y nos dicen, una palmadita en la espalda, ¿no? Y dicen, recibiste este mensaje, seguí al próximo hito porque vas por buen camino si esto es lo que vos querés, si estás en el momento de empezar a vivir tu vida como una conciencia, más que como una mente, más que como un cuerpo físico, más que como una emoción. Y esto es lo que sigue haciendo Patanjali, ¿no? Casi 5.000 años. Dijimos que no sabíamos, entre 3.000 y 5.000 años, se borra en el tiempo cuando escribió los aforismos, pero es uno de los compilados organizados de lengua sánscrita, ¿no? Más antiguos. Entonces, bueno, esto es lo que nos recuerda este continuo esfuerzo de ir abriendo, ¿no? Hay otra cosa importante, es que cuando nosotros atravesamos este pequeño camino, por ejemplo, ahora leer a Patanjali, ¿no? Cuando atravesamos este sendero que dejó Patanjali, lo estamos también reactivando, reviviendo y de cierta forma renovando para aquellos que lo van a leer después, porque es un camino que va siendo, eh, que se va sumando. Lo que nosotros, el hecho de hoy en día volver a reunirnos para 5.000, probablemente 4.000, 5.000 años después, leer a Patanjali es como volver, ¿no? Como decir, vamos a atravesar este sendero del bosque, que es el sendero que hizo Patanjali. No está muy atravesado ahora, es un sendero un poco olvidado, ¿no? Pero el hecho de volver nosotros a atravesarlo le da vida de nuevo, ¿no? Vamos nosotros con nuestros machetitos y vamos cortando, vamos abriendo el camino, lo vamos reactualizando y desde nuestra individualidad de quiénes somos hoy
¿no? proyectados en esta realidad temporal-espacial, lo vamos recreando y repensando, dándole un nuevo formato a la actualidad, ¿no? al presente de la raza humana. Entonces lo repensamos y lo transitamos con los ojos de un ser humano, ¿no? en el año 2025. Entonces, de cierta forma, son caminos que están hechos para que los vayamos transitando y los vayamos redescubriendo, ¿no? Y eso pasa con la sabiduría antigua, con las tradiciones de las escuelas de misterio, que tocan puntos em, tan profundos en nuestra constitución humana como almas, que son atemporales. Y cuando los estudiamos, las volvemos, de cierta forma, a resignificar a la época en la que vivimos. Así que bueno, esto son estos 3 aforismos, ¿no? Em, para compartir el día de hoy. Y si les parece, tomamos 3 más y vamos a reflexionar para la próxima. Así podemos tener tarea para reflexionar. Y una cosa importante también es que de cierta forma, ¿no? con esto de la práctica, nos hace un poco reflexionar para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque decimos, ¿para qué me siento a meditar cada día? ¿No? ¿Qué sentido tiene sentarme a crear este espacio de vacío y de observación de mis procesos fisiológicos? Porque empieza como la observación de nuestros procesos fisiológicos. Empezamos a observar nuestro cuerpo físico. Después observamos a nuestros pensamientos. Y una vez que atravesamos esa observación, empezamos a reconocernos como la conciencia que observa y empezamos a abrir nuestra percepción a mundos invisibles. Entonces, empezamos a abrir nuestra conciencia a realidades que son extrasensoriales, que están más allá de lo que perciben los sentidos. Entonces, bueno, en cierta forma, valida este esfuerzo que hacemos cada día para sentarnos 30, 40 minutos a tener una práctica. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que atravesar el camino con cada paso, que es cada día que nos encontramos a meditar, tenemos amor por lo que tenemos como meta. ¿Y cómo sabemos lo que tenemos como meta? Porque hay otros que ya lo atravesaron y que nos cuentan, ¿no? Entonces, si fuera, nos dicen, el camino es pesado para subir a la montaña, pero cuando subas a la cima de la montaña, está el lago, vas a tener una vista panorámica de todo, por ejemplo, cuando subes a la cima del cerro El Bolsón, vas a poder ver una vista panorámica de la totalidad, ¿no? Vas a tener una expansión de conciencia, vas a poder ver la realidad de otro lado. Entonces, cuando vas subiendo, ¿no? el camino y, y la asociación de guardaparques del Bolsón te va dejando cruces en los árboles, decís, llegué a esta cruz, voy por buen camino, ¿no? Esta es la cruz que me dice que la promesa es llegar a esta expansión de conciencia, de ver todo el paisaje desde otra perspectiva, ¿no? Entonces cada uno de estos hitos nos va asegurando y es esta promesa de la experiencia de los que caminaron antes los que nos mantiene con la esperanza. Es decir, bueno, hay otros seres humanos que ya transitan este camino. Es difícil, pero no es imposible. Y nos inspiramos en ellos, que son de cierta forma los que abrieron el camino, ¿no? Bueno, vamos al 15. ¿Qué nos dice Euge el 15? Dice, desapego o deshacimiento es el resultado de repugnar el ansia de percepciones sensorias y de la posesión de los objetos exteriores. Entonces ya vamos a ver que la próxima vez vamos a hablar de desapego. ¿Mm?
Entonces, la próxima vez vamos a pensar en el desapego y está bueno por ahí, ¿no? Ponernos una notita en el altar y reflexionar esta semana, ¿no? Después de nuestra meditación y cuando estamos preparando para nuestra vida mañana, ¿qué son esas cosas a las que estamos apegados, ¿no? Que parece que no podemos dejarlas ir. ¿Cuáles son esas cosas que nos perpetúan en una forma repetitiva de ser, de reconstituirnos a nosotros mismos, que no nos dejan por ahí avanzar a otras instancias de ser de nosotros mismos, ¿no? Que son esas cosas a las que nos anclamos y que también nos anclan, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión del desapego para el 15 y el 16 El vuelve de extremo nuevo, de... ¿no? Ah, perdón, sí. Sí, perdón. El extremo desapego renuncia también a las cualidades y deriva del conocimiento de la real naturaleza de Purusha. Ah, entonces nos habla del desapego primero físico, el 15, ¿no? Físico, ¿Mm? ¿por qué? Porque habla de los sentidos, ¿no? De las cosas a las que nos apegamos porque nos dan placer sensorial, ¿no? A través de los sentidos. Pero también el 16 nos dice, el apego no solamente es físico, sino tiene que ver con cualidades. Tenemos que desapegarnos también, no solamente de cosas físicas, de cosas materiales, sino también de quiénes somos, ¿no? Y cómo reaccionamos. Y el 17, La concentración, llamada recto conocimiento, da por resultado el raciocinio, el discernimiento, la bienaventuranza y la imposibilidad de egoencia. perfecto. Entonces el 17, ¿no? Va a explicar cómo a través de lo que él llama concentración, ¿no? Que nosotros podríamos decir meditación, finalmente, más no es que uno concentra la mente en un objeto específico, sino que la retrae, ¿no? La retrae, la vuelve a su centro. Y esta posibilidad de retracción de la mente, esta posibilidad de conectarse con el estado primitivo, más allá de los cambios de los vitris, es lo que nosotros tratamos de hacer cada mañana con la meditación. Entonces les propongo que reflexionemos en estos tres, 15, 16, 17, para la próxima, para el próximo domingo. Y, y quiero escuchar ustedes cómo van, si tienen alguna pregunta, algo para compartir, alguna reflexión. Tenemos hoy casi 3.000 kilómetros de apertura de conciencia en el trabajo, porque tenemos a Adriana, de la Argentina la tenemos a Adriana en el sur, pero tenemos también a Mariana, ¿no? Que está, no sé si en Misiones, pero bueno, estamos abarcando una extensión de Argentina ampliada. Sí, yo lo que te quería preguntar, si entendí bien, es que cuando vos hablaste del desapego, a mí me llegó el tema de modificar, o sea, el cambio que yo produje de modificar y dejar todo lo que tenía y empezar algo nuevo, tal vez con algunas rutinas naturales, pero es todo nuevo, es como un desapego personal mío, ¿no? Que es Claro, importante, ¿no? Pues yo no soy una mujer joven, soy grande, entonces a esta altura desapegarme de todo es como que dar un salto bastante importante en la vida, ¿no? por supuesto, ¿no? Como en este momento de tu vida es casi como, ¿no? Lo que hablan los hindúes, ¿no? Porque estamos estudiando a Patanjali y hablan Sí, de etapas de la vida. Y una vez que uno cumplió con su responsabilidad social, su responsabilidad familiar, su responsabilidad hacia sus padres, hacia sus hijos, puede asumir la vida del renunciante, ¿no? Y es este desapego donde dice, bueno, ahora me ocupo yo de verdaderamente ir a la meta, ¿no? Que para mí es la meta. Y muchas veces el hecho de empezar una nueva vida facilita también empezar nuevos hábitos y nuevas rutinas. Por ¿Mm? supuesto,
que la mente necesita cosas que le hagan sentir seguridad. Y probablemente que aunque te hayas ido a Bariloche, si siempre te gustó comer tarta, cuando te prepares una tarta te vas a decir, ay, me siento en casa, ¿no? Aunque estés en un lugar Claro, nuevo, porque es la que siempre te preparaba, por ejemplo, tu mamá. Entonces, claro, cuando vos te sí, comas esa tarta que te preparaba tu mamá, te vas a sentir en casa. Y eso está bien, porque esas son elecciones que nos hacen sentir a nosotros, son parte de nuestra humanidad, ¿no? Son claro, claro, elecciones que nos hacen sentir a nosotros que estamos en el lugar que tenemos que estar. Nos hacen, ¿no? No hay que olvidarse en todo esto que somos humanos. Y somos claro, humanos y somos seres altamente emocionales. Entonces, tenemos que tener reparos emocionales para sentirnos, ¿no? mm, Protegidos, resguardados y en el lugar adecuado. Y al mismo tiempo, tenemos que empujarnos, ¿no? Más allá de nuestras áreas de confort que claro, que tienden a ser, por la naturaleza de nuestra sociedad, ¿no? Cosas que repetimos y repetimos y repetimos de generación en generación. Entonces, este salto que vos contás que hiciste y te fuiste de repente a vivir al sur, es como, es esto, este movimiento de decir mi vida venía por esta trayectoria y pongo un montón de energía, ¿no? Y hago giro unos grados. Y ese girar te permite, de cierta forma, recrearte y empezar de nuevo. En esta vida empezar una nueva vida. Y claro, elegir, porque ya transitaste un camino, estás haciendo tus propias elecciones, ya no son tantas las elecciones de tus mandatos familiares, de quién claro, tenías que claro, ser, empezar a tomar decisiones de cómo querés crear esta nueva forma de ser Adriana. mm, exactamente Entonces, lo que a esta se... edad de la vida es un montón todo eso. son unos cuantos, ¿viste? Son unos cuantos, sí. Claro, pero es como una nueva vida en la vida, ¿no? Mm, bien. Así que está buenísimo. Bueno. Ceci, viste que cuando empezaste, hablaste, bueno, del observador, de observarse a sí mismo, abre la posibilidad de expresión del alma y dijiste mediante la práctica de 3 puntos. Hablamos de la meditación, el estudio y el Ah, tercero, el perdón. servicio. Sí, exactamente. Me quedé. Y el servicio es muy importante porque en el servicio eh, estamos poniendo nuestro potencial de acción no solamente centrado en nosotros mismos, sino centrado en algo más grande. O sea, de cierta forma, ya no somos el niño que necesita todo y que pide y que llora y lo tienen que alimentar, sino empezamos a asumirnos no solamente como autónomos, sino asumir también que podemos estar trabajando para otros y que somos parte de un sistema más grande. Y cuando estamos al servicio, estamos escuchando lo que la vida nos propone a través de los otros y dejamos de estar autocentrados en nuestro propio drama individual para comprender que hay alguien allá afuera con el que podemos interaccionar de forma creativa. El servicio, de cierta forma, nos hace tener expansiones de conciencia, porque nos hace salir de nosotros mismos, ¿no? Y empezar de a poquito a tener un área de influencia más grande, ¿no? Y, y ayudar primero a los que tenemos cerca y después a trabajar, ¿no? De forma progresiva en eh, proyectos por ahí más importantes que estén relacionados con el servicio más desinteresado, ¿no? Y a nivel de la humanidad. Entonces el servicio es fundamental. Es fundamental para el desapego, ¿no? Porque estamos también apegados, ¿no? a nuestro propio sufrimiento, a nuestro propio drama, ¿no? Somos muy, muy dramáticos y todos los seres humanos somos... entonces nos desapegamos de nuestro propio drama y al ver la necesidad que puede haber en el otro. Y finalmente las expansiones de conciencia son estos, es salir de nuestro propio núcleo, abrirnos afuera y empezar a trabajar primero por, ¿no? nuestra familia, que es nuestros vecinos después, nuestro barrio, nuestra comunidad, ¿no? Y hasta el trabajo que tienen los grandes seres iniciados, que son trabajos a nivel planetario, ¿no? Humano.
todo esto en silencio. Así que esos son los tres pilares de la práctica. Después se agregan, ¿no? Pero el triángulo que forma, ¿no? El trípode de la práctica es la meditación, es el servicio y es el estudio. Y como les contaba, no solamente el estudio de los libros, porque cuando estudiamos a Patanjali, él nos da este espacio para reflexionar, ¿no? Pero lo que nos llama a ser Patanjali es a estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Para estudiar hay que observar, ¿no? Es observarnos a nosotros mismos. Esperen que estoy viendo ahí que puso Mariana un mensajito, ¿no? El servicio es un acto de buena voluntad hecho a otro ser sin ningún tipo de expectativa. Exactamente. Y esto es súper importante también porque nuestra sociedad nos habituó desde chiquitos a un mecanismo de acción-reacción. Si sos bueno, te vamos a comprar un caramelo. Si haces tu tarea, vas a tener un sistema de puntos. Si vas, entonces accionamos a través de una promesa de algo. Y finalmente, para poder actuar como almas, tenemos que salir de este continuo, ¿no? De este continuo sistema de retribución, ¿no? Y servicio, finalmente, es esta plataforma de lo que hacemos más allá de lo que obtengamos. Y si pensamos en la sociedad actual, hay muy poco de eso. Mismo, la gente que hace grandes donaciones la hace para tener su plaquita en la plaza del pueblo o para reducir los impuestos, pero es muy poca la gente que verdaderamente, por eso el silencio en el servicio es fundamental, que no se sepa que estamos sirviendo, no es porque tiene que saber, porque finalmente salimos de este mecanismo que es condicionante también, estar esperando algo, de lo que damos estar esperando algo, ¿no? Y estas son las formas más sutiles de apego, ¿no? Estamos apegados a lo que vamos a recibir en lo que hagamos. Son formas por ahí que son más fáciles que se nos escapen, porque tenemos que estar observándonos a nosotros mismos. ¿Por qué hago esto por el otro? ¿No? ¿Estoy esperando yo tener algo en retribución o es un acto libre de las consecuencias? Así que ya ven que el domingo que viene que hablemos de desapego, hay un gran espectro de desapego. Sí. Por suerte, tenemos a Euge que está tomando nota y no me deja que se quede ningún hilo abierto, ¿no? Bueno, yo digo, hay 3 y me voy ya por otro y no volvemos más. Salimos por la tangente y nos quedan 2 patas solamente. Ella está haciendo el servicio de que vos no te vayas por Sí, el aire, ¿viste? sí, importantísimo. Y ahí tengo que trabajar el desapego, de estar tomando nota, No, si está no se bien, me va. no, está bien, pero Pero está o sea, prestando un servicio, o sea, sí, estás claro. dando No, ese eso, estar en control el sobre el detalle interior para- es muy importante, estar en el detalle y no. Y de nuevo, cuando uno está aprendiendo, tiene que estar en el detalle y la mente tiene que estar analizando. La maestría es después, cuando estás en otro rol, despegarte de esa cualidad de la mente, ¿no? De ese mecanismo. Pero por eso también es tan importante em, conocer a la mente para poder utilizar sus mecanismos en la medida en que sean necesarios y productivos, ¿no? Y no caer en los mecanismos sin tener control sobre ellos. Pero la cualidad de la mente de análisis y de desmembrar la realidad es importantísima. Y estar en los detalles es fundamental.
Bueno, ahí seguimos entonces con Patanjali. Tenemos ya tarea para observar esta semana con el desapego. Y esta semana ya van a calmar un poco la intensidad después de la luna llena de ayer. Y esta semana tenemos un poco el planeta que va a ser estrella esta semana es Venus, porque Venus entra mañana en Leo. Entonces es importante. En esta época del año podemos verlo a Venus como la estrella matinal, ¿no? Y entrando en Leo podemos conectar al observar a Venus con la radiación de nuestro centro del corazón, ¿no? Y de cierta forma podemos visualizar que hay un haz de luz que viene de Venus y que activa nuestra cualidad de amor compasivo en el centro del corazón. Y Venus, que está ahora en Leo, es una buena herramienta para hacer este trabajo esta semana.